Esta presentación debe ser entendida de alguna manera en dos partes, porque voy a presentar yo primero y luego Marcos Cuchararo. Así que ya hemos estado conversando, así que nos vamos a intentar complementar en la medida de lo posible. La Cámara Marítima Portuaria de Chile, que yo represento, es una asociación gremial que reúne a todas las navieras chilenas y extranjeras que operan en Chile, junto con los concesionarios de puertos que operan en puertos públicos y los propietarios y operadores de puertos privados, cerca de unos 40 socios. Y lo que yo les quiero mostrar hoy día, voy a mostrar la cadena logística en la forma más completa posible y voy a insinuar o plantear qué herramientas tecnológicas modernas pueden servir para mejorar la eficiencia del sistema en cada etapa de la cadena. Este mapa que ustedes tienen aquí muestra la actividad naviera a nivel mundial, es una fotografía de un momento, no es ahora, es hace unos días, pero ustedes pueden entrar ahora a ese lugar y ver cómo se mueven, ¿no es cierto?, las naves en el mundo. Cada color representa un tipo de nave. Y lo que muestra es la intensidad en que el transporte marítimo está ocurriendo y la importancia que tiene a nivel mundial. Ahí están las rutas, que ya prácticamente ni siquiera se ven de la superposición. Y eso obedece a los fenómenos de globalización, de acuerdos comerciales, de un mayor intercambio, ¿no es cierto?, de productos a nivel mundial, que ha ido creciendo bastante en el tiempo. Ahí tenemos un zoom sobre Sudamérica, también en un momento determinado de la semana pasada. Esta evolución que les mencionaba, yo voy a hablar fundamentalmente de contenedores, porque la logística de graneles es bastante diferente. Me voy a concentrar en contenedores. El gráfico que está aquí lo que muestra es la evolución en el movimiento de contenedores, en millones de contenedores al año, para cada año. En Sudamérica vemos que se ha triplicado la cantidad de contenedores movilizados al cabo de 15 años. Si lo miramos a nivel de la OECD, es prácticamente un poco más del doble. Y si lo miramos a escala mundial, también es del orden de 3 veces la movilización en tan solo 15 años de contenedores. Aquí hay dos fenómenos. Uno es crecimiento de la carga y uno es mayor contenedorización de la carga. Por lo tanto, están superpuestos esos fenómenos y entonces tenemos esos gráficos que están allí. Si lo distribuimos a nivel de Latinoamérica o de América del Sur, mejor dicho, tenemos esa distribución, más o menos es el peso que tiene cada país en el movimiento de contenedores según datos del 2017. Brasil el principal, luego está Chile, Colombia, bueno, Argentina y Uruguay en esa posición. Son contenedores equivalentes a contenedores de 20 pies, que significa la sigla TEUS, por si alguien no está familiarizado, es un equivalente a un contenedor de 20 pies. Tendencias globales en materia de contenedores, de naves portacontenedores. Hasta hace algunos años teníamos naves de 10.000 contenedores como techo, o sea, como las naves más grandes, capacidad de transporte. Con el paso del tiempo han ido creciendo, ¿no es cierto?, la escala de las naves, al punto que hoy día tenemos naves de aproximadamente 16.000 TEUs de capacidad de transporte, y eso ha obligado, entre otras cosas, a la ampliación del Canal de Panamá para que esas naves mayores puedan cruzar, ¿no es cierto?, entre océanos y hacer más eficientes las rutas. ¿Qué efecto tiene ese cambio de tendencia en la escala de las naves? Bueno, uno bien importante, que es el siguiente: cuando las naves van atracando en un puerto, se producen esos pulsos de alguna manera de descarga de contenedores, que tienen un cierto techo que obedece, ¿no es cierto?, a la capacidad de transferencia, ¿no es cierto?, y a la capacidad de transporte de esa nave. Cuando uno aumenta la escala, pasan cosas como esto que está acá. Si bien puede que se distancien un poquito las recaladas, aumenta muy fuerte, ¿no es cierto?, la concentración de descarga de contenedores en un momento específico. Y eso pone una presión sobre la infraestructura y sobre los sistemas mucho más fuerte. Entonces, si superponemos el crecimiento en el volumen transferido de contenedores con pulsos más fuertes en cada recalada, tenemos un impacto sobre los sistemas de transporte y los sistemas logísticos bien relevante. Eso como primera tendencia. Ahora, en el caso de Chile, y ustedes vieron el gráfico, tiene una participación importante en los contenedores porque la geografía de Chile, ¿no es cierto?, solo permite movilizar comercio internacional prácticamente por el océano, y el 94% de las cargas de importación y exportación ocurre por los puertos del país. Y si lo valoramos en términos de valor económico de las exportaciones e importaciones, estamos hablando de 126.000 millones de dólares anuales. Eso significa que cualquier efecto que se produzca sobre ese valor, hacia arriba o hacia abajo, es muy relevante desde el punto de vista económico. Cualquier ganancia de productividad que tengamos aporta, ¿no es cierto?, a ese valor. Otro cambio de tendencia, hablé del cambio de tendencia en las naves. Ahora voy a ponerme en la otra punta, en la punta final de alguna manera de los productos, que es el cambio de tendencia en la demanda. Este gráfico que está acá lo que muestra es
una página web donde nosotros elegimos el zapato que queremos comprar de una vitrina universal, donde hay infinita cantidad de zapatos de todos tipos, tamaños, características, colores. Versus lo que hacíamos antes, que lo hacemos todavía, digo, pero la tendencia va de la izquierda hacia la derecha de ustedes, de que alguien compraba un stock, lo empaquetaba, mandaba un container, llegaba al retail, lo ponía en unas tiendas, íbamos y elegíamos de lo que nos ofrecían. Hoy día es al revés. Hoy día nosotros elegimos del mundo aquello que queremos individualmente y nos llega, ¿no es cierto?, empaquetado directamente a nosotros. Bueno, eso también tiene un efecto relevante que vamos a ver sobre el sistema logístico en su conjunto y el fenómeno que se llama push versus pull. En el primer caso, quienes compran para nosotros, ¿no es cierto?, son la oferta que empuja la demanda, mientras que el sistema pull, que es el otro lado, que nosotros hacemos un clic, miramos la oferta y tiramos de esa oferta y tiramos desde la demanda a esa oferta. Es lo mismo cuando veíamos o vemos televisión abierta que nos ofrece 4 productos, 4 canales en unos horarios y bueno, elige lo que veas, lo que puedas, versus Netflix que tiene infinita cantidad de productos y podemos elegir lo que queremos a la hora que queremos. Ese cambio en el visionado de la televisión tiene su equivalente, ¿no es cierto?, en las compras y está aumentando el destino de paqueterías, ¿no es cierto?, a los clientes finales. Esto ocurre también en los supermercados, ¿no es cierto?, donde vamos al supermercado, sí, pero ya hoy día hay plataformas tecnológicas que nos permiten no ir al supermercado, sino que personas nos vayan a dejar los productos a nuestras casas, elegidos a través de una plataforma. No sé si ustedes saben, pero una compañía chilena, una startup que partió hace 4 años, con un capital de $1 millón, hecha por 2 chilenos y un sueco, después de 4 años hace esto, fue vendida a Walmart en $255 millones. La semana pasada. Entonces el mundo va para allá y hay que tomar en cuenta que la demanda está actuando, los consumidores estamos actuando de una manera diferente. Dicho eso, volvamos al sistema marítimo. Esta nave que llega a un puerto quiere ser atendida y quiere entrar al puerto. Y yo lo que voy a hablar son de fricciones transaccionales, es decir, voy a tomar la cadena logística, voy a seguir al contenedor y voy a detenerme en aquellos puntos donde el contenedor sufre demoras o costos. Y eso le llamo fricciones transaccionales, que es de lo que se trata de disminuir. Fricciones en la transacción, en el proceso de paso de una etapa de la cadena a la otra. Eso es el primer punto. Y segundo, voy a intentar mostrar una tecnología que podría ayudar a reducir esa fricción transaccional en ese punto específico. En eso consiste mi presentación. Y muy someramente, muy por arriba, Marcos seguramente va a profundizar después un poco más. El primero es la disponibilidad de puerto, que es la primera fricción. Llega la nave al puerto y no puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? Porque hay marejadas, porque hay viento, porque hay oleaje. Y lo que muestra este gráfico son la cantidad de días en esos puertos chilenos que no ha podido operar el puerto producto de ¿no es cierto?, de marejadas o viento u olas, y que es consecuencia del cambio climático, porque estas cifras no se veían hace un tiempo. Yo no sé cómo es en Uruguay, pero me imagino que no, porque es un tipo de puerto muy distinto, ¿no es cierto? Es un estuario y nosotros tenemos el Océano Pacífico enfrentándolo. Entonces, esto es un problema grave, porque imagínense la ineficiencia de los puertos si están cerrando, ¿no es cierto?, esa cantidad de días al año. Bueno, ¿cómo enfrentamos eso junto con la Armada, ¿no es cierto?, los socios, las autoridades, etcétera? Con tecnología, intentando de alguna manera incorporar alguna tecnología, porque un día parado, el sistema portuario chileno son 8,7 millones de dólares de pérdidas o de costos sobre el valor de los productos de importación y de exportación. Estamos hablando de bastante plata. Imagínense, no sé, una situación climática de 3-4 días, estamos hablando de mucho dinero. No solo es cuando el barco entra, a veces el barco está atracado y tiene que salir de la rada, de la bahía abrigada, porque la condición del mar, ¿no es cierto?, está afectando, hay demasiada movilidad. Y hay una tecnología que se está empleando que se llama short tension, que es una especie de resorte amortiguador en que la amarra no es rígida, sino que se moviliza en función de la relación del movimiento de la nave con el frente de atraque, que es esta que les mostré en este lugar y que ha dado excelentes resultados en puertos como Arica y Iquique en el norte de Chile. Es una tecnología no muy sofisticada, no muy moderna, pero sí que está entrando bastante fuerte recientemente. Y lo segundo es tratar de predecir mejor la condición climática en línea, levantar información, usar Big Data y hacer pronósticos más elaborados para evitar que la nave se dirija necesariamente hacia un puerto que sabemos que en un día más o en 2 días más puede tener un problema de atención o de capacidad de recibir naves. Y para eso hay sistemas como estas boyas, ¿no es cierto? Hay sistemas vía internet incorporando factores de oleaje, de viento, de
diferentes categorías para predecir ese fenómeno y ayudar a redestinar de repente naves que sabríamos a partir de esto de que no tienen una posibilidad cierta de atracar. Y lo segundo es la dotación que se hace sobre las naves de inteligencia artificial. Maersk con Sea Machine Robotics está trabajando un sistema que le llaman de conciencia situacional en la nave, que es alimentado por inteligencia artificial a bordo. Es decir, recoge una serie de factores del entorno, recoge una cantidad de información desde el exterior y entonces el control de la nave está consciente de las condiciones que enfrenta instante a instante y cuáles podría llegar a enfrentar, ¿no es cierto?, una situación al arribar una nave al puerto. La segunda fricción transaccional que voy a mencionar tiene que ver cuando la nave se aproxima al frente de atraque, puede atracar, pero tiene un costo de acceso. Y esos costos de acceso, en el caso de Chile, son muy relevantes, que es los cobros de servicio marítimo por practicaje y pilotaje, de prácticos, ¿no es cierto?, o pilotos que tienen que guiar la nave al atraque, y los cobros por faros y balizas, sistemas de señalización que aseguren, ¿no es cierto?, que la nave tiene una correcta visibilidad de su entorno y va a atracar en buenas condiciones de seguridad. Lo que les voy a mostrar acá es un puesto de comando de una persona que está viendo una nave autotripulada eléctrica que no tiene tripulación o que tiene una tripulación mínima. Tengo que decir la salvedad que esta es una realidad virtual, la que está acá. Pero, ojo, que hay investigación. Estuvimos conversando con Marco a la hora del almuerzo, hay bastante investigación en esto. Esto se viene, no digo que sean no tripuladas, no digo driverless como serían los automóviles, pero sí digo que van a reducirse mucho las tripulaciones o tienen una reducción de costo, afecta al empleo, pero tiene una reducción de costo. Y además, la nave va a ser monitoreada desde una instalación con una visibilidad completa del puerto y no cada práctico en su lugar haciendo una coordinación con el capitán de puerto, sino que un sistema mucho más tecnologizado y mucho más guiado. La tercera fricción que les voy a mencionar son los servicios públicos que atienden o que regulan el acceso a las naves. Me refiero, por ejemplo, a aduanas, policía, servicio agrícola, servicio de salud y otros, que tienen una cantidad de papeleo descomunal, al menos en el caso nuestro, los manifiestos y los BL famosos, 100.000 trámites mensuales de carga, que provocan efectos bien importantes, porque además a veces no se trabaja los fines de semana, a veces hay situaciones incluso de paros o huelga, y eso afecta la eficiencia en manera muy significativa. Uno de los elementos que puede servir en este lado es el uso de blockchain, es decir, en vez de usar sistema de papeleo, ¿no es cierto?, escrito, hay un sistema blockchain que hace la transacción, por así decir. Esta tecnología, dos comentarios. Uno, o es abierta, o nos ponemos de acuerdo en cuál es, porque uno habla de blockchain como si fuera una cosa y la verdad que los protocolos blockchain hay muchos. Y si cada uno elige su protocolo, estamos de nuevo no conversando entre los sistemas como ha pasado otras veces. Entonces, esto avanza, pero ojo con los protocolos. Hay un informe, ¿no es cierto?, lo voy a hacer la referencia al final, que habla de que el tiempo promedio para exportar podría reducirse dependiendo de la nave, del tipo de carga, del puerto, de las condiciones, ¿no es cierto?, administrativas del país, entre un 17 y un 31% en el sistema de transferencia. Y los costos para embarcar podrían reducirse entre 24 y 44% en ese tramo de la cadena, el camión que tiene ya el container, bueno, está bien, pero digo, en esa sección, en esa fricción, podrían reducirse hasta este nivel. La fuente es Business Chain Forum, está citada ahí abajo. Entonces, aquí también hay una posibilidad de ahorro muy significativo, al cual deberíamos avanzar. Luego que la nave atracó, tiene la autorización para desembarcar, tal papeleo listo, etc., hay una transferencia de carga que la hacen las grúas, que es la fricción número 4, ¿no es cierto?, que es como tomo el contenedor de la nave y lo dejo en el área de respaldo. Esa transferencia, la verdad, ha mejorado bastante en la eficiencia. Si uno mira la evolución de la cantidad de contenedores por hora movilizados en sitios de atraque, en estos puertos que están acá, ha habido desde el 2006, ¿no es cierto?, a el 2016, una mejora en los rendimientos significativa a partir de incorporación en muchos casos de grúa country, ¿no es cierto?, y de otras tecnologías, la agregación de grúas. En el caso de Montevideo hago la salvedad que hice un cálculo basado en la cantidad de contenedores movilizados con la cantidad de días utilizado el puerto, porque no logré acceder a una información estadística
que fuera confiable. No, seguramente por mi incapacidad y no porque no esté, pero no logré encontrarla en mi análisis. Aquí como que no tenemos un problema inmediato. Hay investigaciones para tratar de mejorar esto, pero no está aquí el cuello de botella del sistema portuario. Sin embargo, si nosotros incorporamos sistemas de Internet of Things en todas las etapas de la cadena, podemos al menos coordinar mejor esa operación. Aquí no sé si se ve por la luz la lámina, lo de la izquierda es una grúa, luego está el área de respaldo, luego está el sistema de transporte, camiones, trenes, etcétera, y luego está el control del sistema en una sala central. Y ahí tenemos Smart Automation, Sensors, Cloud Computing, Cybersecurity, o sea, todos los elementos que están disponibles hoy día para tratar de eficientar esa parte de la cadena. Aquí tienen ustedes un puerto completamente automatizado, por ejemplo, que está siendo optimizado y que tiene este sistema integrado, en que no hay ninguna persona, como ustedes ven, laborando en ese frente de atraque ni en esa área de respaldo. Estas tecnologías de automatización aumentan la productividad, incrementan la seguridad porque disminuye el riesgo sobre personas en el área, operan con menor consumo, emisiones y ruido, aprovechan mucho mejor el espacio y finalmente generan menores costos operacionales y de mantenimiento. Por lo tanto, automatización, bueno, esto existe. Ese puerto es, me parece que es Long Beach, me preguntaba Marcos, creo que es Long Beach. Pero ocurre en Londres, hay varios terminales que son así, en la América Latina no. Esa es un área donde podríamos avanzar. ¿Hay que hacer inversiones? Claro que hay que hacer inversiones. La pregunta es, ¿cuánto el retorno de esa inversión? Si tenemos niveles de precio, no de precios, pero valores de la importación y exportación como los que mencioné, estamos en un rango que empezamos a ver que podría ser rentable y eficiente hacerlo. La quinta fase de la cadena, ¿no es cierto?, la fricción número 5 es la conectividad. Tenemos el contenedor en el área de respaldo y tenemos que sacarlo y llevarlo a su destino final. En América Latina el tráfico con camiones es lo más habitual, pero claro, cuando tenemos naves de 10.000 contenedores que dejan 1.000 contenedores en un sitio de atraque, bueno, puede ser, pero cuando tenemos naves de 16.000, que en 48 horas dejan 5.000 contenedores, 5.000 camiones en 48 horas, ustedes se imaginarán. Entonces, ¿hay sistemas ferroviarios? Sí, pero han estado de baja. O sea, en América Latina han estado más bien en retroceso los sistemas ferroviarios de carga y es algo que hay que recuperar. No hay posibilidad de hacer puertos de gran escala sin ferrocarriles de gran escala que movilizan la carga de una manera significativa. Las carreteras, sí, las carreteras en el caso de Chile están todas congestionadas, sobre todo los fines de semana. ¿Por qué? Por los automóviles. Los automovilistas dicen, nos molestan los camiones. Bueno, nosotros le decimos desde la logística, ustedes nos trancan los camiones y no nos dejan avanzar. Entonces, una vía exclusiva de trenes es posible, ¿no es cierto?, y necesaria en este caso. Los costos para el sistema portuario chileno, no para el sistema portuario en realidad, el sistema de comercio exterior, en Chile es de 3,4 millones de dólares cuando se detiene esta logística y no logra llegar a la nave. Es decir, si hay un terremoto, si hay un aluvión, si se corta el camino por conflictos sociales, lo que sea, y la carga no puede movilizarse, tenemos 3,4 millones de dólares de pérdida, siempre que la carga no pierda la nave a la que estaba asignada, porque si no hay un sobrecosto por almacenamiento, por reasignación, etc. ¿Por qué muestro esto? Porque para los emprendedores, los diseñadores de aplicaciones, las personas que inventan tecnología, las que hacen, ¿no es cierto?, apoyo de software, bueno, aquí hay espacio de eficiencia, aquí puede haber mucha plata si uno hace bien las cosas. Aquí voy a hablar mucho más a futuro, pero creo que para eso es este congreso, para mirar al futuro, con estos sistemas de transporte que se llaman Hyperloop, que según dicen, y según he escuchado y según he leído, inventó Elon Musk, aunque si uno va a la literatura encuentra cosas, ideas al menos parecidas anteriores, que significa un tubo al vacío, en el que se transporta una especie de tren o vagón. No es ni tren ni vagón porque es una tecnología diferente, pero imaginemos eso, que opera sobre levitación magnética y que alcanza velocidades en pruebas reales hoy día hasta 400 km por hora, 380 km por hora, en términos teóricos a más de 1.000 km por hora. Lo que ustedes van a ver ahora es una prueba real realizada en Nevada a fines del año pasado sobre un sistema de transporte Hyperloop, que es este que está acá. Esta es la prueba que se hizo con éxito, como les digo, con velocidades de más de 380 km por hora recientemente.
y una cierta prevención. Esas secciones que están ahí, que son estos tubos al vacío, tienen tres características. La de la izquierda es contenedores, la del centro es transporte de pasajeros, personas, y la de la derecha es transporte de paquetes, paquetería. Para carga me parece que hay una posibilidad futura. Estamos hablando en el mediano a largo plazo, esto tiene costos significativos, pero en ciudades muy congestionadas, donde no hay mucho espacio para movilización ni de trenes ni de camiones, de trenes y camiones, uno puede usar esta tecnología en el largo plazo. Pero pasajeros metidos en un tubo al vacío, levitación magnética, 800 km por hora, terremotos, emergencia, la verdad no, yo me empiezo a poner nervioso, pero hay proyectos en San Francisco, en Estados Unidos, hay varios proyectos incluso en Europa, ¿no es cierto?, que pretenden hacer esto en transporte de pasajeros. Bueno, puede que haya gente aquí que ha cruzado el Canal de la Mancha, ¿no es cierto?, en el TGV. Igual es una experiencia difícil, de nervios, como se dice. La última fase, que es la fricción que llamamos número 6, es la distribución final de productos, ¿no es cierto?, en las ciudades o en los lugares de destino. Y esa distribución también ha cambiado de manera bien significativa. Lo que tenemos a la izquierda son las típicas bodegas de los retail o de las ferreterías, o de los, ¿no es cierto?, que obedecen al sistema push, mientras que a la derecha tenemos una distribución de paquetes de Alibaba en un sistema pull, en que tenemos que distribuir paquetes y no distribuir contenedores hasta lugares de retail. Esta discusión se está dando en Europa, sobre todo en ciudades más históricas, más clásicas, de la siguiente manera. Ellos están diciendo, nosotros no podemos permitir que cada retail tenga su camión para distribuir su carga y su paquetería en la ciudad. Y por lo tanto vamos a licitar un operador logístico exclusivo durante un periodo que va a llevar la paquetería de todos. No tiene para qué haber uno de Jumbo, uno de Falabella, uno de camiones, sino que hay un sistema, ¿no es cierto?, donde todos esos paquetes son llevados por una sola unidad operativa. No compitan por logística de última milla, compitan, ¿no es cierto?, en otras calidades de producto, pero última milla no, porque me congestiona la ciudad. O sea, a ese nivel está llegando la discusión en el sistema logístico. Bueno, estoy cerca de terminar. Les quiero decir que esto que yo he mostrado como una importación se reproduce exactamente en una exportación en el sentido contrario. Un container de fruta que está en el centro de Chile y que tiene que ir a China, por decir. Lo mismo. Solo que será un contenedor reefer, habrá otras condiciones si es que es fruta, pero es lo mismo el sistema. Las fricciones van en las dos direcciones. Este índice, que es el Logistic Performance Index, lo calcula el Banco Mundial, entiendo, cada 2 años, y suma varios factores de los que yo he mencionado, no todos, pero muchos de los factores que yo he mencionado en la cadena logística completa, y hace una puntuación. Y lo que vemos, ¿no es cierto?, es que los países, digamos, de Sudamérica, América Latina, ¿no es cierto?, estamos bastante lejos de la eficiencia de los países que están más arriba, ¿no es cierto?, como Alemania, Holanda y Singapur. Aparte de que ahí viven holandeses, alemanes, bueno, aparte de eso, hay temas técnicos y también hay tecnología. No digo que los que están arriba es pura tecnología, pero sí tienen incorporada mucho más tecnología que nosotros. Nosotros hemos desarrollado las cadenas logísticas como pedazos que se van conectando en el tiempo y a medida que las cosas suceden, y no como una concepción integral como la que yo he mencionado, y que nos permitiría lograr ganancias significativas en esta cadena logística, que al final lo que representa son tiempo y costo. Al final son tiempo y costo. Entonces, como modo de síntesis, yo he presentado 6 fricciones, ¿no es cierto?, transaccionales que se podrían disminuir aplicando tecnología. La primera, disponibilidad de puertos, la mencioné, short tension en los sitios de atraque, luego también sistemas de boyas, de big data, inteligencia artificial para el acceso. El segundo, he hablado del costo de acceder a través de sistemas de automatización, ¿no es cierto?, en la conducción de nave y puestos centralizados de comando. En tercer caso, hablé de fricción administrativa y hablé de blockchain como un sistema que podría eludir el papeleo y la burocracia. En la fricción 4 de transferencia mencioné en las áreas de respaldo de los sitios de atraque tecnologías de automatización y Internet of Things para gestionar, ¿no es cierto?, ese movimiento. En la fricción 5 hablé de conectividad, de que reemplazar los sistemas tradicionales de autopistas por trenes de buena categoría, inclusive en largo plazo a lo mejor Hyperloop. Y al final, en el punto 6 de distribución, lo que mostré es la tendencia de cambio en la demanda y la necesidad de hacer un tracking de paquetes más que un tracking de contenedores. Y no nos olvidemos, además, que todos estos sistemas tienen un impacto medioambiental. Emisiones,
Las naves, ¿no es cierto?, operan sobre la base de combustible, muchas veces con alto contenido de azufre. Y todo esto, toda esta reducción de costo y tiempo también significa reducción de emisiones y ocupación de espacio que tiene un efecto medioambiental que como sector tenemos la responsabilidad de enfrentar. Esa es la síntesis que yo les quería dar en este breve tiempo y como me quedan 3 minutos, si hay alguna pregunta o profundización que alguien quiera hacer, felices nosotros. Y si no, interrumpimos unos minutos y dejamos a Marco Cuccheraro. No sé si hay cosas que me quieran decir o contar, cosas que faltaron, cuestionamientos, ¿no? Bueno, muchas gracias y... Sí.